Buenos días. Vamos a buscar el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, capítulo 2. El Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Si lo tienen, voy a leer. Versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta el versículo 7 leídos. Alguna vez he oído sobre la vida de fe. La vida de fe es equivalente de una carrera. Pero entre carreras también hay diferentes clases de carrera. Carrera de 100 metros lisos, 200 metros, 1000 metros. Pero la vida de fe no es una carrera de corta distancia, sino larga distancia, además carrera de vallas. El maratón son de 42.195 kilómetros, que los corredores del maratón alrededor de 2 horas, unos 10 minutos, ellos alcanzan a correr la distancia tan largas. Entonces la vida de fe no es una carrera de corta distancia. Si fuera de corta distancia, es muy importante su habilidad, también su reflejo que tiene, su sensibilidad deportistas. Pero para poder correr una carrera de larga distancia se necesita el entrenamiento, la resistencia. Pero la carrera de vida de fe es de larga distancia, además de vallas. Cada cierto tramo hay vallas, obstáculos. Entonces, en esta vida de fe, o sea, en esta carrera, no puede confiarse de algún talento que posee desde su nacimiento. Yo soy muy listo, soy muy inteligente. No le ayuda en gran manera, porque no es una carrera de corta distancia, sino larga distancia. Para poder acabar de correr una larga distancia se necesita la resistencia y también la práctica. En el libro de Hebreos capítulo 12, el escritor del libro de Hebreos exactamente compara la carrera de vida de fe, la vida de fe con una carrera. Y dice así, versículo 1,
Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Eso quiere decir, tenemos muchos testigos de la fe. Porque en el libro de Hebreos capítulo 11, todo el capítulo nos presentó diferentes testigos de la fe. La fe es una realidad. Pues dice así, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestros tan grande nube de testigos. La fe es una realidad o una mentira. Hay manera a través de los testigos. Ustedes cuando ve la propaganda de algún medicamento, dice que es muy bueno para tal enfermedad. Primero nosotros buscamos los testigos, algunos que les padecieron enfermedades y luego desde cuando aplicaron tal medicamento, la medicina, ¿cómo les ha efectuado? A través de los testigos nosotros podemos acreditar que realmente tal medicamento es bueno, tal medicina es buena, yo también quisiera aplicarme, o a uno de mi familia más cercana quien sufre de la misma enfermedad, voy a recomendarlos. De la misma manera, esto puede aplicar en la vida de fe. La fe es una realidad o irrealidad. Tenemos que buscar los testigos en nuestro alrededor. ¿Hay testigos o no? ¿La fe es una verdad o no es verdad? Un día, una pastora de nuestra misión me dijo hace más de 30 años atrás, a veces yo puedo dudarme de la existencia de Dios según mi propia cuenta. Pero al ver la vida del pastor Oxupar, a mí me acredita, quita de mi corazón la incredulidad de que Dios existe. Porque al ver la vida del pastor Oxupar, su vida es un testimonio de que Dios realmente existe. Y para mi vida de fe también a mí me ha ayudado en gran manera. En gran manera lo que ella me ha mencionado es un concepto bien similar. Cuando yo apenas inicié mi vida como ministro de la iglesia, cada vez que la situación se agravaba, la situación se ponía tensa, yo me sentía difícil, en vez de dependerme de mi propia fe, porque mi propia fe era muy pobre, trataba de acordarme de mis pastores, porque es la enseñanza bíblica en el libro de Hebreos capítulo 13, si no me equivoco, versículo 6, que dices, acordaos de vuestros pastores. Y luego que dice, acordarse de vuestros pastores y observar bien. Y cuáles les hayan sido resultado de sus conductas. Observar bien los resultados de sus conductas en fe. Y si pudiera acreditar que realmente Dios los acompañó. Imitar, dice. Luego en el siguiente versículo, porque Jesucristo es mismo ayer y hoy, mañana, para siempre. Entre los seres humanos puede haber diferencia. Yo no soy como fulano. Mi carácter como el carácter del pastor Mengano. Entre los seres humanos puede haber diferencia. Pero nuestro Dios es un solo mismo Señor, permanece fiel ayer, hoy y mañana. Siempre es el mismo y también mismo Señor será. Por lo tanto,
Es muy importante observar a los testigos de la fe. Aquellos testigos de tiempos pasados, ¿qué conductas tuvieron ellos en fe? ¿Y cuáles fueron resultados, bendiciones, ayuda de Dios? Entonces, a mi persona, echa el miedo, echa la desconfianza adentro de mi corazón. ¿Y qué pasa? A mí me acredita, aunque yo no soy plano, yo no soy mengano, pero quisiera imitar la conducta de él. Según mis recuerdos, cuando él estaba en una situación muy similar en la que ahora me encuentro. Al principio tenía diferente incertidumbre, desconfianza, quería usar su propia manera, pero después de mucho conflicto en su corazón, finalmente él se decidió para dependerse de Dios, se inclinó para confiar en Dios. ¿Y qué pasó? Dios le ayudó. Yo quiero probar, yo también quiero hacer igual a él, quiero imitarlo, y Dios conmigo también me va a bendecir de la misma manera, ¿o no? Entonces, para mí, este concepto fue una orientación muy sana en mis primeros tiempos de vida de fe. Pues muchas veces yo oraba a Dios, también con mi esposa junto oraba a Dios, ante una situación muy difícil. O sea, acordándome de los testigos, testigos de la fe. Cuando tu siervo Abraham te buscaba así, tú le contestaste, tú ayudaste. Cuando Isaac imitó fe de Abraham, su padre, tú lo bendijiste. Y cuando Jacob imitó fe de su abuelo y su padre, tú lo bendijiste. De la misma manera, un día Moisés imitó fe de Abraham, Isaac y Jacob. Tú lo bendijiste. A tu siervo David, Daniel. Y luego, en el tiempo de Jesucristo, los apóstoles. En mi tiempo, tu siervo, el pastor Oxupar, viendo la Biblia conforme a la Biblia cuando te confió, de la misma manera como les había bendecido a los varones de Dios de la Biblia, ahora yo también quisiera invocarte de la misma manera. Ayúdame, muéstrame que tú eres un Dios real, Dios viviente. Esta manera de orar a Dios en mis primeros tiempos de vida de fe fue un estilo común. Siempre oraba así. Y hasta podía, no sé, se podría expresar de la siguiente manera, negociaba con Dios. Aunque yo no le podía ofrecer nada, ni un peso podía pagar, pero para mí el argumento con el cual yo podía negociar con Dios, los testimonios de la Biblia, muéstrame todo lo que están escritos son reales. Yo voy a imitar la conducta de aquellos varones que están escritos. No voy a conformar a este siglo, sino voy a conformar el ejemplo de aquellos hombres de fe. Como tú bendijiste a aquellos siervos, conmigo también muéstrame que tú eres Dios viviente. Esta manera de pensar a mí me ha ayudado en gran manera. Un día a mí me tocó a ir a Montevideo de Uruguay como expositor del primer seminario bíblico histórico de la misión en Uruguay. En aquel tiempo el pastor Abraham Hahn de Paraguay estaba ministrando como ministro de Montevideo de Uruguay. Al llegar a la iglesia, a la sede, en la primera impresión podía percibir, la iglesia era muy pequeña, que les estaba padeciendo muchas dificultades. Al ver al salón de la iglesia, aunque para recibir al expositor ellos se pintaron, pero se notaba la situación tan difícil, que la escasez que tenía al ver bien la pared,
de color de pintura, no del mismo tono, quiere decir por parte, como parche, y se pintó. Se notaba, aquí sucede mucha hambre y mucha situación. Inició el seminario desde el primer día, no llegaba la gente. Llegó 1 o 2 personas y una señora que llegó, creo que si no me equivoco su nombre fue Reina. Ella fue supuestamente fruto primitivo de la misión en Uruguay. En mi seminario conmigo recibió la salvación. Entonces yo sentí apenado viendo la vida del misionero que llevaba tanta dificultad. Entonces tuve un momento de comunión con ellos. Yo dije, misionero, un varón de Dios, un siervo de Dios, se necesita dos requerimientos espirituales. Entonces, el primero, el amor del Evangelio. Cuando le padezca hambre, le padezca alguna situación, por el Evangelio, todo su resentimiento, tristeza, consumirlo por el Evangelio recibir la recompensa de Dios. Cuando nosotros estábamos en el seminario teológico de la sede central del Corea, el director, el pastor Osupar, quien nos enseñaba, ustedes cuando fueren ministros, cuando tuvieran hambre, anuncien evangelios. Cuando estuvieran enfermos, anuncien evangelio. Cuando estuvieran difíciles, anuncien evangelios. Si ustedes realmente anuncian el evangelio, la orden de Dios ya fue dada. El que anuncia el evangelio, por el evangelio vivirá. Eso fue una de principal, fundamental enseñanza. Cuando tú estás enfermo, anuncia el evangelio. Cuando tú estás triste, anuncia el evangelio. Cuando tú estás hambriento, anuncia el evangelio. Cuando tú estás difícil, anuncia el evangelio. El Señor te ayudará. Yo le acordé de aquella enseñanza básica. Entre 2 requerimientos para un varón de Dios. El primero es el amor del evangelio. Si en tu corazón hay el amor del evangelio, nada y nadie de este mundo a ti te importará. Cada vez que te sientes difícil o estés hambriento, triste, tú podrás salir a anunciar el evangelio. Anunciando el evangelio podrás buscar la recompensa de Dios. Señor, conforme a tu orden, yo me dedico en el evangelio. Entonces, a tu siervo, por favor, solvente, ayude, que dé sanidad. Por el evangelio saber resolver todas las situaciones. En el segundo lugar, si el primer requerimiento fundamental a ti te faltaría. En el segundo lugar, tener confianza en el siervo de Dios, quien te formó, te enseñó. Fijarse el ejemplo de su vida, en el ejemplo de su vida, la conducta de su vida, cómo Dios a él le ha bendecido, cuáles le han sido resultados de su conducta. Y confiar en la vida de aquel siervo, quien te presentó ejemplos. En el caso que a ti te faltaría el primer requerimiento, entonces debe haber el segundo. Si en ti sería muy débil, muy menguado, el primer requerimiento y el segundo tiene que haber. Si el segundo no habría, el primer requerimiento debe haber. Pero me lamento, le dije, porque al verte en ti no veo ni el primero, tampoco el segundo. Entonces sufre. En su corazón no hay pasión por el evangelio. Tampoco hay confianza
en Dios, en el siervo. ¿Quién le enseñó? Entonces le queda una sola opción, sufrir nada más. En mi vida de fe, estos dos requerimientos fueron como columnas de mi vida de fe. Yo digo, cuando la situación se agrava, una situación se pone muy tensa, ya sé qué hacer, salir a anunciar evangelios. Yo anuncio evangelios. Mientras tanto que yo me dedico en el evangelio, tú me darás la recompensa, resolverás la situación. Un verdadero siervo, o sea, ortodoxo, siervo de Dios, no por la religión ortodoxa, sino por su dedicación y estilos. Un siervo de Dios ortodoxo y verdadero, por el evangelio resuelve todas las situaciones. La tristeza. Yo, el pasado noviembre, cuando me fui de visita a Corea para grandes seminarios, un pastor no es tan cercano mío, a pesar de mi edad, aún no es tan grande, pero yo desde muy temprana de mi vida entré en este camino. Entonces, mi número de promoción en el seminario teológico dentro de misión, soy considerado uno de ministros bastante antiguo, más que mi edad física. Entonces, este ministro un poco mayor que mi persona según su edad física, pero su edad en este camino es muy joven. Desde lejos me llamaba, Pastor Pablo, un momento. Solo yo lo conocí por fotografía. Entonces, por primera vez lo vi cara a cara con él en persona. Entonces, él, justo en mi tiempo, alrededor de mi tiempo en que yo me casé con mi esposa, después de haber perdido mi difunta esposa por la llamada del Señor, por el llamado del Señor, él también se casó. Porque su esposa también falleció por cáncer. Yo sabía desde lejos, vi la noticia, la fotografía de su boda, en el día de su boda, sus 12 hijos, ni siquiera se vistieron etiquetados, sino con ropa casual, arrugada, porque no estaban de acuerdo de boda de su padre, porque su madre hacía muy poco falleció. Entonces, al ver a aquellos jóvenes, yo dije, humanamente los comprendo, jóvenes. Mis hijos también estuvieron en sus lugares, pero se comportan muy mal. Es muy grosero, no tiene respeto a la vida de su padre, ni siquiera a su futura madrastra. Entonces, creo que estos jóvenes están muy, muy hundidos, o sea, muy, muy ensimismados. Por eso no se dan cuenta que se comportan muy, muy groseros. En la boda de su padre ni siquiera estaban etiquetados. Aunque era ropa casual, no era una ropa casual presentables. Como recién hubieran salido de la cancha. Entonces, ¿con quién se casó? Con la viuda del pastor Yong-je Lee, quien fue el misionero, el difunto misionero, pero histórico de nuestra misión para América Latina, el primer misionero enviado a América Latina. Su tumba está en la casa de retiro del Paraguay. Yo conozco muy bien la viuda de pastor Yong-je Lee, porque conmigo ella convivió buen tiempo. Cerca de mi matrimonio, conozco a ella. Me alegré, ay, por fin la pastora fulana ya se reintegra en el ministerio. Ay, me alegro que su hijo Elías ahora se encuentra como misionero en Caracas de Venezuela. Ay, que me alegro. Entonces mandé un poco de ofrenda o sea, felicitación, ¿no? Es una costumbre coreana. Entonces, todo el mundo, cuando su amigo, su pariente se casa y le apoya con donación. Yo también le mandé con mi donación para felicitarle, que use para algo. Entonces, él era el esposo de la pastora
pastora, su nombre español me olvidé, Midok Park, la viuda del difunto pastor Yongje Lee. Entonces, en su semblante yo pude percibir la situación difícil, amargura. Una persona cuando está amarga, en su semblante se ve, aunque quiere ocultarla, no se puede ocultarlo, se veía su cara angustiada. Pastor Pablo, le hago una pregunta que creo que usted y yo compartimos un punto común. Creo que nosotros tal vez podemos entendernos muy bien. Ah, sí. Bueno, y tú y yo, nosotros hemos perdido nuestras esposas. ¿Cómo usted vive con su esposa ahora? ¿No se siente difícil? ¿No se siente difícil? Yo todos los días soy intervenido y regañado por los pastores mayores porque no me llevo muy bien con mi esposa actual. Con ella no se lleva muy bien. ¿Por qué no se lleva muy bien? Hay tanta diferencia en carácter. Yo no conozco el carácter del mencionado pastor, pero conozco el carácter de la mencionada pastora. Ella es muy, muy optimista. Optimista. El ser optimista en algún sentido es bueno, pero si voltea 180 grados de ángulo, ¿qué quiere decir? Demasiado tranquilina. Quiere decir lenta y lenta. Cuando nosotros hablamos educadamente, ¡ay, eres muy optimista! Si un poco con grosería hablamos, ¿qué quiere decir? Perezoso, muy perezoso, muy torpe, lento. Entonces yo conozco a la pastora, es muy tranquila. A mí me gusta, pero ya percibí que me mencionaba, ay, por diferencia del carácter. Entonces él me hacía entender, creo que él tiene carácter muy apurado. Si tuviera un carácter muy, muy apurado, una persona muy lenta, difícil, es difícil. Entonces, me siento difícil. Usted no ha pasado el mismo tiempo, ¿cómo lo superó? ¿Y los hijos? Ellos se combinan bien, viven en armonía a nuestros hijos. Ellos viven en perfecta armonía. Y partitura de música, do, re, mi, fa, sol. Entonces, mi hijo, mi hija, todo en armonía. ¿Cómo? No sintió difícil. Al principio sí, ¿cómo no? Porque después de perder la esposa, en corto tiempo casarse humanamente, difícil. Pero ¿cómo pudo superar? Bueno, mi caso, sin que yo planeara, Dios me direccionó para que me dedicara solo en el Evangelio. Con mi esposa actual, más que nunca, he viajado a diferentes lugares, he dado gira en todo el país, todo el continente de Centroamérica, hasta Estados Unidos, hasta Europa, anunciando el Evangelio. Entonces, cuando yo me dedicaba en el Evangelio, en mí había ni un poquito de espacio para que yo me volviera sentimental. Entonces, en el Evangelio podía fortalecerme viendo valor del Evangelio. Pude agradecer al Señor porque mi difunta esposa realmente se dedicó en este camino, dio toda su vida para el Evangelio. Sentí bien orgulloso de ella. No solo ya pude estar triste, sino muchas veces desde mi corazón agradeciéndola. Te agradezco por haberme acompañado, por el ejemplo de tu vida que tú me has mostrado. Y me siento endeudado contigo. Pero demasiado y pronto, temprana de mi vida me dejaste. La única manera de agradecerte, pagarte por esta deuda, con quien Dios
a mí me permitió todo el resto de mi tiempo dedicar el Evangelio. Es la única manera de agradecerte. Así yo vivo. Pastor, esa es la diferencia. Yo desde cuando me casé no me dediqué tanto al Evangelio, sino con ella peleándome, discutiéndonos. Él quería platicar más conmigo, pero yo ya no podía porque mi agenda estaba muy apretada. Él quería invitarme a comer porque quería conversar más conmigo. Un verdadero siervo de Dios fuera realmente un verdadero siervo de Dios. Él resuelve todas las situaciones, todas las circunstancias que se vienen en su vida por el Evangelio. Anunciando el Evangelio recibe consuelo. Anunciando el Evangelio recibe recompensa. Anunciando el Evangelio ve la protección de Dios. Si en el caso que este fundamental requerimiento para un varón de Dios faltara un poco, menguara un poco, por lo menos el segundo requerimiento tiene que tenerlos. La confianza en los testigos de vida de fe. Los siervos, quienes me han enseñado con el corazón del Señor y me han mostrado ejemplo en sus vidas, cuáles fueron sus conductas y cuáles fueron resultados de sus conductas en fe. La compañía de Dios, la bendición de Dios, la Biblia luego nos recomienda e imitatis, porque el Señor es mismo ayer y hoy y mañana para siempre. Entonces, ¿qué es lo que en la carrera de la vida de fe nos asedia a nuestros pasos, que tropieza a nuestros pasos para que nosotros no podamos ser un corredor ligeros? Hoy en día los corredores en la Olimpiada en diferentes carreras, nacional e internacional, para evitarse de la resistencia que hay en el aire cuando corre con la velocidad, cada vez su uniforme más ligero, mínimo solamente, que se cubre. Hoy en día el uniforme de muchos corredores parecen como ropa de baño del estilo bikini. Entonces, ¿por qué se visten así, tan escandalosa, dice? Por una razón. Porque mínima resistencia quiere decir, cuando corre, aunque sea un 0.0 segundo que le puede detener, quiere despojarse. Y solo por vergüenza no se desnuda. Si pudiera, no habría problema. Según normas internacionales, hasta puede aparecer un corredor desnudo. Entonces, un día por desnudo corre para ganar la medalla del oro. Porque mínima resistencia quiere. Cada vez más su uniforme es más ligero, hace el calzado más liviano. Incluso hay algunos, si tiene su planta de pie bien formado, una capa de gallo, hasta descalzo quiere correrlos. Hasta su zapato tira, bueno, hasta zapato me pesa, dice. Para poder alcanzar a la corona, para poder ganar una medalla del oro. Cada día y cada vez más se despoja de todo peso, todo lo que le causa peso. Y todo lo que le asedia, se despoja de ellos. Entonces aquí, el escritor del libro de Hebreos que dice, versículo 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ya tenemos tan grande nube de testigos, no tenemos por qué dudarnos.
Dios no se ve, invisible. Te cuesta creer porque eres invisible, es intocable, no puedes palparlo. ¿Por qué no confía en los testigos? Pero no es poco testigos, sino una nube de testigos, dice. Entonces nos acredita que la fe es una realidad. Yo a veces digo, de la misma manera, mis hijos, mi hijo, por ejemplo, se está alistando para ingresar a los seminarios, pero ya que inició la pandemia se detuvo y luego se aprovechó de pandemia, llegó a ser padre de 2 niños y ahora espera la llegada de un niño más. Ya va a ser padre de 3 hijos. Yo también pude aprovechar gracias a la pandemia porque pude mantener una familia muy grande, pude vivir feliz con mis nietos. Muchos pastores me preguntan, ¿cuándo lo va a mandar al seminario? No te importe, entonces, ¿por qué me pregunta? Un poco más, entonces luego voy a mandar. Pienso en enviarle la mitad de este año al seminario. Pero algo quería decir, por eso mencioné el nombre de mi hijo. Algo relacionado, no me acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que quise decir? Me desvié, entonces perdí la conexión. Entonces, bueno, entonces en esta vida de fe tenemos suficiente. Lo que yo quise decir fue lo siguiente. A veces decía, ay papá, ya estoy decidido para servir al Señor, pero papá, a veces yo me veo, yo no tengo la pasión que tú tienes, pasión por el Evangelio, yo no la tengo. La dedicación que tú tienes no tengo el carácter que tú tienes, el carácter. Él me dice, Eri, mi nuera, papá tiene carácter carismático. Yo no soy así, soy bien flexible. No es así. No es así, tú eres muy firme. No, yo soy muy flexible. No es así. Yo no soy como tú. Entonces yo le digo, mira, tú desde cuando pudiste usarse de la razón, acuérdate, por donde quiera que a mí me tocó el lugar del ministerio, siempre inicié con muchas escasez, dificultades. Y cada lugar, después de unos años, tú pudiste ver cómo Dios me ayudaba, cómo Dios me daba a todos. ¿Dónde no fue así? De Corea él no tendrá nada de ya memoria porque era muy de niños. Antes de 3 años vino de Corea. Desde Paraguay, acuérdate, cómo nosotros hemos iniciado. Antes de trasladarme al Perú, cómo la misión del Paraguay se fortaleció tanto. Cuando yo llegué en Perú, ¿cómo estaba la iglesia? Y cuando la misión me rotó de Perú a México, ¿viste cómo la misión en México se engrandeció, creció en gran maneras? Y ahora en México, ¿cómo Dios me ayuda? ¿Qué más testimonio? ¿Qué testimonio más se necesita para que tú puedas confiar en Dios? Dios es una realidad. Tenemos muchos testigos de la fe. Bueno, ya entonces, en cuanto a la credibilidad, no hay problema. Ahora el asunto es la modalidad, cómo corramos en esta carrera. Que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, esta expresión bíblica, esta oración, nos da a entender, hay algunos obstáculos en la vida de fe, equivalente de peso. Por eso dice todo peso, porque puede ser cualquier razón. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
Aquí el pecado no solamente es alguna acción inmoral. Cualquier asunto, cualquier cosa que pueda asediar a nuestra carrera, la Biblia considera equivalente del pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, esta oración de la Biblia me detiene, me deja pensativos. En mi vida de fe, en el caso personal, en mi vida de fe, ¿cuál fue lo que la Biblia dice de todo peso y del pecado que me asediabas? Tropezaba a mis pasos mi carrera. Un día el pastor Daniel Ho, el pastor encargado de misión en Perú, personalmente es mi amigo de la misma promoción del seminario teológico, un viejo amigo desde ya más de 30 años. ¿Qué pasa? Él un día me testimonió, antes de ingresar al seminario, luego de su conversión, él quería ingresar al seminario, pero su padre ya tiempo atrás había fallecido. Él tenía su madre viuda sola, madre sola, y su hermana menor. Cuando él sintió el llamado del Señor para el seminario, que le asediaba su madre, ¿yo cómo puedo irme al seminario? Mi madre viuda, ¿quién se encargará de ella? ¿Quién cuidará a ella? Mi hermana menor, ella ya estaba internada en una sede nuestras. Yo no me preocupo por ella, porque ella vive internada en una sede, ahí vive bien protegida, feliz. Pero por mi mamá, además mi mamá tiene diabetes. Cada día se aplica insulina. Si yo quiero ingresar al seminario, ¿cómo podría ir? Oraba a Dios, Señor, líbreme. Muy pronto su madre falleció. Entonces el pastor Daniel Ho no se entristeció porque su madre ya era grande, porque siendo grande lo había tenido. Ya tenía edad, además era hija de Dios. Su resto de vida luchaba por su enfermedad. Dios le dio descanso. Entonces, momentáneamente él se entristeció por la pérdida de su madre, pero por otra parte en su corazón pudo sentir alivios. Dios me libera para servir al Evangelio. Pero muchas veces en nuestra vida de fe, lo que realmente asedia nuestra carrera no es una situación, una circunstancia o alguna persona. Muchas veces por un espíritu erróneo, por un concepto psicológico erróneo, por no querer fracasarme, por el miedo de fracasarme. Por el miedo de fracasarme, no quiero desafiar. En mi caso, cuando yo me siento difícil, me siento indeciso entre dos caminos, no sé. Cuando en el corazón no hay decisión, difícil creer en Dios, porque creer en Dios en sí es tomar la decisión. Entre creer en mi ser, creer en Dios, uno elegir es la fe. Pues quien vive por fe, se le forma el carácter sencillo, pero con firmeza. Porque en toda su vida lleva una práctica. ¿Cuál práctica? Tomar decisión. Primero, razonar. Entonces, en sus razonamientos, dos conceptos se enfrentan. Confiar en Dios
y mi experiencia, la tradición de este mundo se enfrentan y siento conflicto. Ay, no sé. Entre dos pensamientos, ay, no sé. Pero después de cuestionar y razonar profundamente, bueno, si realmente yo confío en Dios, confiando en Él, avanzo. Confiando en Él, yo sí desafío. Él no me va a apoyar, no me va a ayudar. Además, lo que yo trato de hacer no tiene ninguna parte con la voluntad de Dios. Yo creo que es parte de voluntad de Dios. Además, no lo hago por alguna ambición personal. Yo quiero experimentarlo, quiero glorificarlo, quiero adorarlo. Entonces, no tiene por qué Él no me ayude. Si es así, bueno, me decido en confiar a Dios. Quítate de mí, Satanás. Si yo me fracaso, que fracase. Confío en Dios. Con esa determinación en su corazón se va el estrés y viene la paz, la calma para hacer lo que pase, sea lo que sea. Ustedes cuando observan los 66 libros de la Biblia, por donde quiera que la Biblia relata la historia de la salvación, de la gran manifestación del Señor, antes de que se manifestara la salvación, el socorro del Señor, siempre había sucedido una situación, una sola misma situación en el corazón de una persona. Tenía miedo de fracasar, tenía miedo de perderse. Ay, ¿qué hago? Luego, ante la voluntad de Dios, ante la situación visible, sufre y luego llega un momento, si me perezco, que perezca. Luego se manifiesta la gran salvación. También el paje de arma de uno del hijo del primer rey de Israel, Saúl. El paje de arma de Jonatán. Entonces, los dos estaban escondidos en una cueva. 600 israelitas, entre 600 solo rey Saúl y Jonatán tenía su propia espada. Lo demás, ninguno tenía arma, sino herramienta de agricultura nada más. Los filisteos se veían como manada de langostas. Estaban escondidos, angustiados. Y de repente en el corazón de Jonatán llega un pensamiento. La salvación de Jehová no depende del número de la persona, poca y mucha, no importa. Bueno, yo me iré al campamento de los filisteos. Pase lo que pase. Si me muero, que muera. Yo confiando en Él, iré. Y se fue. Dios a través de Jonatán y por su paje de arma hizo gran salvación. 4 leprosos de Segundo de Reyes capítulo 7 a la puerta de ciudad Samaria. Si entraremos dentro de la ciudad, moriremos por el hambre que hay en ella. Si nos quedamos aquí, moriremos por el hambre. Además, hemos oído, el profeta de Dios dijo, mañana a esta hora, abundarán alimentos a la puerta de ciudad Samaria. No sé cómo, porque durante mucho tiempo de hambre y sequía, pero la palabra de Dios está establecida. Mañana a esta hora, si entraremos dentro de ciudad, moriremos por el hambre que hay en ella. Si nos quedamos aquí, moriremos por el hambre o por las lepras. Y luego entre ellos, 4 amigos, viéndose de uno al otro. Un entendimiento común llegó a ellos. Se voltearon para fijarse al campamento de los... ¿Quiénes eran? Sirios. Pasémonos. Si nos diere la muerte, moriremos. Por si acaso nos diere la vida, viviremos. Pasémonos. Luego se manifestó la gran salvación.
La Biblia nos enseña equivalente de una fórmula de la fe. Cuando se manifiesta la salvación de Dios. Cuando desde nuestro corazón podamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, muchas veces los cuales el miedo de fracasarnos. El miedo de fracasarnos y perdernos. Pase lo que pase, sea lo que sea. Con ese corazón, cuando al momento de tomar la decisión, primero en el corazón, el conflicto que había se va. El estrés se va. Viene paz. Cuando yo era un ministro muy joven, recién casado, estoy hablando del año 90 y 92. Mi difunta esposa estaba embarazada de mi primogénito Eno. Ya estaba casi último mes. Ya que yo era ministro de una iglesia muy nueva, modesta, con poco miembro, en el segundo piso de un edificio rentado, pero el edificio era un edificio ilegal, porque no se construyó conforme a las normas de la construcción. Un edificio ilegal, por eso la renta estaba baratísima. Entonces la iglesia estaba situada, el salón de iglesia en el segundo piso, un edificio que da una impresión, no te da la gana de entrar. Al verlo, nadie le da la cara de entrar. Entonces, modesta, ahí yo vivía. Entre semana, nadie venía. Un salón comercial con tableroca, hicimos divisiones. Al lado del púlpito era mi dormitorio. Luego, entre cocina y mi dormitorio había una pequeña habitación, era guardería de niños. La pared con cristal, 2 habitaciones, un dormitorio y luego otra habitación se usaba como guardería de niños, algunas madres que llegan con bebé. Luego la cocina, dentro del edificio, en ese piso no contaba con el baño. Para irme al baño tenía que bajar por las escaleras. En el baño no había ducha. Entonces con una tina cargaba agua y me bañaba. Era una iglesia muy, muy pobre. Y cuando organizábamos los seminarios bíblicos, casi nadie llegaba. Entonces, nadie llega. Entonces tenía una bicicleta. Además una bicicleta usada. Muy vieja, casi chatarra. Con eso yo andaba. Un día me fui lejos. Luego se ponchó desde distancia al lado mío. En vez de andarme con la bicicleta, yo cargando bicicleta al regresar a la iglesia, me quejaba, Señor mío, Señor mío. Entonces, hoy me fui tan lejos y se ponchó. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no me ayuda? Había en aquel tiempo una costumbre, cada semana nuestra misión en cada ciudad muy grande estaba distribuida por regiones. Cada región hay una ciudad muy grande, hay una iglesia central, donde el pastor delegado, pastor responsable de región ministra. Entonces, cada domingo de la noche nos íbamos, porque era la reunión semanal. Entonces, ya que nos íbamos, luego de terminar el culto nocturno, llegábamos muy tarde de la noche. Y al reunirnos todos los matrimonios ministros en esa región, un poco de merienda y dormíamos. Desde el siguiente día, que es el día lunes, muy temprano de madrugada hasta mediodía, continúa reuniones de ministros. Compartir palabra y testimonio, alguna novedad que había sucedido durante la semana pasada, estrenar, recibir la orientación, luego comer juntos y despedirnos. Ahí me fui, pero no contaba con buena economía,
cuando yo fui enviado a esa iglesia, un pastor, el pastor anterior, al salirse del seminario, él abrió la iglesia y luego se fue. Yo era el segundo pastor, segundo ministro. Estaba muy pobre. Entonces, la tesorería era un solo tesorero. Entonces, aquel tesorero me buscó, pastor, el pastor anterior, nosotros como su aporte, como un acuerdo entre nosotros, porque los pastores de nuestra misión no reciben sueldo, ni siquiera toman diezmo de la iglesia. Entonces, le dábamos un aporte como un acuerdo en nuestra congregación, $200. $200 en aquella época, pero en Corea el costo de vida es muy alto. $200 no es nada. Le queremos dar $200 cada mes. Yo dije no. Y me negué, no. $200 para mí es mucho al pensar las finanzas de la iglesia. Si me quiere dar por un acuerdo como un aporte, rebaje. Voy a recibir solo $100. Ay, pero usted debe recibir 200. No, yo no quiero. Además, con 100 o $200 durante un mes nadie puede vivir en Corea. Ya que vivo por fe, voy a recibir $100. Siendo casado, en aquel tiempo la iglesia muy pequeña, no habían entre los miembros quienes nos podían apoyar con algunos víveres o un poco de ofrenda personal. No había apoyo. Entonces, vivir con $100 durante un mes en Corea era difícil. ¿Y qué pasó? Tuvimos que viajar a iglesia de pastor responsable de región. Tuvimos pasaje para poder viajar en el bus, o sea, en el colectivo, pero para regreso no teníamos dinero. Al llegar ahí estuve contento y al día siguiente, desde madrugada, pasaba muy feliz compartiendo testimonio, oyendo consejo y palabras. Y cuando se acercaba la hora de despedida, empecé a preocuparme. Ay, ¿cómo yo me regreso? Si fuera por mí, ningún problema, soy joven, ahora puedo caminar. Pero al ver a mi esposa, estaba ya a punto de dar a luz. ¿Cómo ella puede caminar? Más de hora y media, ¿cómo puede caminar? Pero por la enseñanza, por la formación que había recibido el seminario, en mi conciencia, a mí me importa el honor del ser siervo de Dios. No quiero manchar aquel honor de ser siervo de Dios. A nadie voy a mencionar, a nadie voy a ni siquiera insinuar. Entonces en mi corazón, pero no tenía suficiente fe. Estuve firme para no usar la mala maña, o sea, manejar de la situación. Ser vivo, esa intención en mi corazón no había. No, aunque como sea, yo no voy a mencionar a nadie, ni siquiera voy a insinuar. Pero no tenía suficiente fe para poder regresar en alguna modalidad, inmovilidad. Oraba a Dios. Llegó la hora de comida. Entonces todos los pastores contentos, pero yo no podía apreciarme de la comida que en aquel tiempo a mí me escaseaba porque estaba muy preocupado por el pasaje. Terminó. Los pastores de mi región ya empezaron a despedirse. Me voy. Cada quien contaba con su auto, con su camioneta. Yo era el único ministro quien no tenía su automóvil. Se fueron todos finalmente. Entonces, mi matrimonio, que nos fuimos el último, ¿no? Entonces, y luego finalmente tuve la decisión. Mi amor, sí, es que no tengo ni siquiera una moneda. Pero he oído una información, los médicos dicen, especialistas, una mujer que está embarazada, caminar le ayuda excelente al momento del parto, puede
tener su hijo fácilmente porque su masa muscular muy desarrollada. Además, el feto no crece. La madre perezosa tiene que pagar en el día del parto. ¿Por qué? El feto crece demasiado. No puede tener un parto fácil y natural. Tiene que dependerse de cesárea. Y según la información, para una mujer embarazada, caminar, tener una actividad diaria es muy bueno. No tengo ninguna moneda, vamos a caminar. En el camino, si Dios nos dé algo, iremos en algún bus o en taxi. Si no nos diera, a pie, vamos a pasear en matrimonio. Ella rápido se puso de acuerdo. Está bien. Antes de tomar la decisión, en mi corazón había conflicto. En mi corazón me sentía difícil. Pero cuando decidí para confrontar, pase lo que pase, sea lo que sea, si Dios me ayuda, iré con su ayuda. Si esta vez, no sé por qué, no me permitiera, con gozo, compartiendo testimonio, a pie caminando, iré con mi esposa. Como hora y media de caminata de aquella tarde, era un lunes, creo que el mes de diciembre del año 92. Un recuerdo inolvidable con mi esposa, así ya a punto de tener enojo, pero caminando juntos. Mira tal tienda, mira, esa ropa se ve bien bonita, algún día te voy a comprar. Entonces, ay, mira, ese pastel se ve rico. Por ahora no tenemos dinero, pero algún día te voy a comprar, vamos a comer, está bien. Mira ese vehículo, ¿sabe que este vehículo en estos días está de moda? Algún día Dios nos va a dar vehículo. ¿Qué pasa? Muy feliz en matrimonio, un convivio tan feliz, aunque no teníamos nada, pero el corazón, el 100%, 200%, 300% conectado. Entonces, totalmente unido. Muy feliz. Luego mi esposa, cuando le tocó su parto, le sirvió el sufrimiento que había tenido. Al momento del parto, como si nada. Entonces, pudo tener enojo. No sufrió. Algunas mujeres con 24 horas de anticipación llegan al hospital, molesta a toda la enfermera. Me duele, me muero, ay. Entonces la enfermera viene, le avisa, le falta mucho, señora. Silencio, señora, no se queje, regrese a su casa. Aquí no hay cama para usted. En el pasillo quiere esperar que espere. Ay, me muero. Ay, exagerada, dice. Alguna con 12 horas de anticipación. Ay, me muero, está por nacer. Le falta mucho, espera allá. Pero mi esposa no sufrió nada. Al llegar al hospital, luego en 1 o 2 horas, ya la enfermera trajo un bebé en su seno. ¿Dónde es el señor Hayon Shin? Si soy yo, su hijo, felicidades. Como si nada tuvo hijo. Yo, por medio de aquella anécdota, pude aprender algo muy importante. Cuando una persona siente difícil, cuando uno puede sentir difícil, realmente cuando no tenga nada siente difícil, jamás. Aún tiene una reserva. Aún tiene, aunque no sea mucho, tiene. Pero por el miedo de fracasar. Cuando por el miedo de fracasar no quiero soltar lo poco que tengo, la lucha que nace en el corazón. Entonces en mi corazón hay mucho trabajo. Ese trabajo me estresa en gran manera. Y pude entender, entonces la situación no es la causante de tanto estrés y desesperación, sino por un pensamientos, por un concepto erróneo que Satanás forma en nuestro corazón.
el miedo de perder, el miedo de fracasar. Pero cuando una vez se decide, pase lo que pase, bueno, sea lo que sea, pase lo que pase, si pierdo, que pierda, si camino, que camine, pero solo confiar en Dios. En ese momento, aquel estrés, como la nube negra que se va por el viento, se va de mi corazón. Mi corazón en un momento se despeja, se alegra. ¡Vamos! A pie, caminando. ¡Vámonos! Entonces, libre. Entonces, como una cita. Entonces, una hora de cita en matrimonio. Feliz, feliz. Luego pude testimoniar a los hermanos. Y Dios permitió gran crecimiento en la iglesia. Nunca más me dejó sufrir por las economías. Entonces la Biblia nos explica qué es lo que realmente asedia nuestra carrera de fe. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que asedia. A un corredor le pesa demasiados, le tropieza demasiados. Siendo un corredor, ustedes son un tipo de corredor espirituales, pero ¿sabe que usted con qué vestidos está en la carrera? Muchos de ustedes etiquetado con corbata, con traje de boda, entonces voy a correr elegantemente, despacio. Entonces, cada 3 pasos pisa el borde de su ropa y se cae. Entonces se cae. Entonces, da un peso contra el piso. Entonces, moretones, heridas. Toda clase del peso y del pecado. El orgullo, querer mantener su buena imagen, querer estar dentro de zona de confort. La Biblia que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que asedia. Luego que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El corazón indeciso proviene por no querer tener fe. Alguien me dice, ay, pastor, yo poseo el corazón débil, soy así. Entonces yo le quisiera contestar, sabe que el problema no es el corazón débil que tú posees, sino no querer aprender la fe es tu verdadero problema. Nadie nace desde cuando su nacimiento heredando la fe, heredando las valentías. Todos nosotros nacimos de una sola misma condición. Era pedazo de carne y sangre tan tierno. Como hijo de Adán, no conocíamos qué es la fe, qué es la valentía, qué es la firmeza. Todos vinimos de una sola misma fuente. Pero a lo largo de nuestra vida, luego que Dios nos salvó, nos enseña la fe, nos presenta como una gran nube de testigos en el camino de la fe. Nos invita, ¿no quieres imitar? ¿No quieres practicar? ¿Por qué no practica? Un día, anciano Oscar, lo siento, me buscó. Pastor, usted como sabe muy bien mi caso, era muy pobre. Una vez me invitó cuando vivía cerca de iglesia, sede de Izcali, en su casa, con una comida me invitó ahí. Yo fui a una casa modesta, rentada.
donde ellos estaban viviendo. No sé qué platillo me había invitado, no me acuerdo. Lo único que me acuerdo era casa bastante modesta. Dios le ayudó en todos los sentidos. Usted sabe muy bien de mi caso, pero ¿qué pasa? Ahora yo diezmo y ofrendo y participo en tal servicio. Sin embargo, en ese último día en mi corazón, no sé qué me pasa. Se levanta la gana de adulterarme, lo siento, adulterarme, la gana de drogarme, la gana de mucha basura, escoria me contabas. Entonces no sé por qué. Bueno, creo que en aquel tiempo aún no era anciano, ¿no? Era diácono, creo que era diácono. Entonces, bueno, diácono Oscar, yo le voy a dar una receta, una cura. ¿Y cómo? De todo lo que ahora sirve al Señor, duplique. La cantidad de ofrenda, también la cantidad del tiempo que ocupa para evangelios. ¿Qué? Doy bastante. Creo que es pastor, es estafador, es saqueador, entonces. Tal vez usted puede pensar de esa manera, pero con mi conciencia limpia le digo, no tengo intención de aprovechar a usted. Para su propio bien, yo le digo, duplíquelo. La cantidad de ofrenda, también el tiempo que ocupa para el Señor, duplíquelo. Para que en su bolsillo no tenga reserva. La ganancia que Dios le permite, reinvierte para que el negocio crezca y luego sirva al Señor. Pero lo que yo quiero decir a usted, nunca en su poder tenga efectivos. Para que siempre se sienta difícil. Y mucha gente me dice, ay, tú vas muy bien, felicidades, tú prosperas en la vida, aunque te felicite, pero en realidad tu persona, ¿cómo te sienta? No tengo nada. Poco de ganancia que tengo, ya reinvertí, no está conmigo. Luego la otra ganancia, ofrendé, no tengo nada. Para que siempre se sienta apretada, difícil. Entonces su negocio irá creciendo, su vida de fe se mantendrá sana, recibiendo bendiciones de Dios. Mucha gente, un día Jesucristo vio la ofrenda de una viuda. Una monedita ofrendó. Jesús buen tiempo estaba observando los que daban ofrendas y luego alabó. Esta viuda, entre todos los dadores de hoy, ha dado la mayor cantidad de ofrenda. Los discípulos dijeron, pero apenas 2 moneditas. 2 moneditas ella puso en caja. No, aquellos fariseos, aquellos saduceos, de mucha ganancia, poca parte han dado. Pero ella, aunque 2 moneditas, era gran parte de su vida, ha dado al Señor. Entonces, aquí podemos ver la evaluación del Señor Jesucristo. ¿Quién? ¿Qué cantidad de ofrenda ofrece? ¿Cuánto tiempo sirve al Señor? El Señor maneja otro cálculo. Porque hay algunos, parece que da bastante, pero para sí, gran cantidad conserva. Eso no es un buen dador. Apenas queriendo mantener buena imagen suya dentro de la iglesia, da. Lo que a nuestro Señor, a Él le interesa, le importa, no es la cantidad, sino la calidad, el corazón. ¿Con qué corazón lo hace? Yo ya estoy presente en el culto matutino el día domingo, soy buen cristiano, son buenos religiosos. Hasta muchos religiosos que no son cristianos genuinos lo hacen.
En el día de misa, con mejor ropa de su casa, mejor ropa de su casa, bien bañado, bien etiquetado, bien peinado, hasta con gel, su cabello levantados de diferentes ángulos. Sabe llegarlos, perfumados. Lo que Dios realmente busca es la disponibilidad en el corazón. En el corazón. Realmente me honre estar en el culto. Me honre el poder servir al Señor Jesucristo. Para mí es un motivo del honor. Para mí es una razón de honra. Eso es lo que a Dios le importa. El hombre, cuando a él le padece mucha hambre, casi todos los deseos se menguan. El hombre muy hambriento no tiene deseo del sexo. Deseo de fornicación, adulterio, no hay. Solo piensa en comer. En comer. Cuando ya se come bien, luego en el segundo lugar quiere dormir bien. Cuando yo era soldado militar, un sueño común de los militares, quiero dormir todo el día. No nos deja dormir desde la madrugada, nos despierta. En la cancha reúnanse, luego trotar, luego con bota tan pesada desde madrugadas. 5 kilómetros en la mañana, 5 kilómetros en la tarde. Cada día 10 kilómetros de trotarlo. Es difícil con botas. Entonces, desde madrugada se baña de sudor, además cantando himno militar. Los mayores no quieren escuchar la melodía, solo gritos. O sea, no es canto, sino grito. Solo letras, gritos. ¡Viva, viva! Comandos. Nadie sabe que está cantando. No está cantando, ya está gritando nada más. Así en competencia, correr 5 kilómetros en la mañana, en la tarde 5 kilómetros, luego toda la tarde a mediodía oficio, en la tarde taekwondo, arte marcial, todo el día, y luego estirar 2 piernas, me duele luego, correr. Todos los militares que hacen, quiero dormir. Mañana me va a tocar vacaciones. Cuando me voy a casa, la primera actividad que yo voy a hacer en mi casa, voy a dormir hasta que nadie me moleste. Un día entero, 2 días voy a dormir. La persona hambrienta, en él no hay otro deseo, solo la comida. Pero más o menos cuando se alimenta muy bien, quiere descansar bien. Comido bien, descansado bien, luego le vienen deseos. Muy a menudo yo comparto con los hermanos, especialmente con los estudiantes del seminario teológico, tener cuidado con el ocio. El ocio es el padre de todos los males. La mayoría de crímenes cometidos organizados por gente ociosas. En su casa, si habría un tío, un sobrino, un primo muy ocioso, ten cuidado. Tiene alta probabilidad de que se convierta en un abuso de acoso sexual de su propia familia. El ocio es lo que corrompe la mentalidad. Estar saciado es lo que afecta la salud de la mente. Pero una persona que tiene la ocupación, la dedicación, tiene que hacer. Después de cumplir su deber todo el día, se siente bastante cansado. ¿Y qué pasa? Los deseos automáticamente se controlan. Se mengúan. Todos se controlan. Pero comió muy bien, demasiado descansó bien, tiene tiempo demasiado libres. Ese espacio, hora de Satanás. Hora de Satanás. Por eso, hoy no veo hermano David. Hermano David, el padre de David Pradis. La semana pasada lo vi aquí en la construcción. ¿Qué pasa, hermano? Qué gusto me da. ¿Por qué está aquí? En ese día, por una situación, me encuentro desocupado.
Pero pastor, yo no quiero quedarme en la casa. Y cada día yo hago ejercicio, subo a la montaña que está detrás de mi casa, sudo, porque después de haber perdido a mi difunta esposa, me deprimí en gran manera, hasta mentalmente me afectó. Un día tomé la decisión, no voy a quedarme en la casa. Empecé a salir, a correr, subir a montaña y correr, solear. Sentí mejoría. No quise quedarme en casa, por eso vine a apoyar a la iglesia. Ay, hermano, te felicito. Te felicito. Esa es una verdad. Uno dice, yo sufro de depresión. Bueno, tú me haces entender que eres perezoso. Es ocioso. Por eso dice, estoy deprimido. Si estaría ocupado, si tendría alguna dedicación, no tendrá tiempo de sentirte deprimido. ¿No han visto alguna película? Vi una película de Academia de Policía de Estados Unidos. En el día de entrenamiento, uno y se afloja y se tira en el piso, ya no quiere, ya no tengo nada de fuerza, no me queda nada de fuerza, no puedo correr más. Viene su instructor, no tiene nada de fuerza, saca su revólver al lado de su cabeza, ¡pum!, disparó. Inmediatamente se levantó como Superman, empezó a correr. No tengo fuerza, estoy deprimido, soy débil. Miles de excusas. La verdadera razón de él es demasiado ocioso, flojo. En su alrededor, si se encuentra gente muy floja, se alertan ustedes. Algún día pudiera suceder algún delito, esa persona puede ser protagonista. La flojera, el ocio. O sea, estar sobrado es el problema. Diácono, duplique la ofrenda que da, el tiempo que ocupa para el Señor, duplique. En su mano siempre haga sentirse escasez. Mientras tanto que todo el mundo le felicite, qué bien, su negocio va muy bien, su negocio irá muy bien, pero usted siempre se sienta difícil. Entonces su negocio irá creciendo, su persona irá creciendo. Pero cuando usted invierte muy poco, reinvierta muy poco para nuevo desafío y tampoco sirve al Señor, tiene bastante tiempo para sí mismo, esa comodidad es un buen alimento, riquísimo alimento para el demonios, para carcomer a tu vida. Aquí, hermanos, hermanas de tercera edades, no se queden en la casa. Hagan algunas actividades, aunque sea una caminata, no se queden mucho tiempo en la casa. ¿Qué sucede? Psicológica se deprime, ya yo no sirvo para nada. Mejor ya me muero. Realmente se muere, ya muy pronto se muere, muy pronto se enferma, porque él mismo está provocándose. Ven a mí, miles de enfermedades. Ven a mí. Depresión, ven, será bienvenida. Ven a mí. Todos los días está provocando que todos los males se reposen sobre sus vidas. Pero ¿qué pasa cuando realmente con una mentalidad renovada, pase lo que pase, sea lo que sea, el nacer como está establecido como una ley de Dios, el morir también es la naturaleza de nuestra vida. Algún día moriremos, algún día cuando Dios me llamare iré, pero por más que me vaya no iré guardando de cama, sino sirviendo al Señor. Pase lo que pase, sea lo que sea, el corazón se fortalece, y luego el cuerpo se fortalece, la mente se fortalece. Entonces, en los ojos de ellos puede haber brillo. Dos ojos brillantes tienes, voluntad firmes. Pero cuando se vuelve ocioso,
perezoso. Ese brillo de los ojos, muy opaco. Ya no brilla, sino... ¿Alguna vez han visto ojo de pescado? Peces muertos. ¿Tiene brillo? Sin brillo. Entonces, totalmente ya oscuro, opacado al verlo. En la calle vemos muchos zombies, pero en la vida real. No son zombies, pero al caminar, al ver sus ojos, no hay brillos. Con ojos de pescados muertos. Ocio, flojera. No tiene dedicación. No tiene la orientación. La mente se llena de diferentes clases de escorias, de basura que existe en el mundo. Ya entonces nosotros podemos ver, en mi caso, a lo largo de mi vida de fe, un concepto, un pensamiento preocuparme, tener miedo de fracasarme. Era el principal peso que me pesa, que el principal pecado que asediaba a mis pasos. Entonces, pero cuando una vez me decido, bueno, Señor, pase lo que pase, sea lo que sea. En ese retiro, la fecha contratiempo, ¿no? Después de los días feriados de Semana Santa, luego 3 días, ¿cómo podemos conseguir vacaciones? ¿Quién loco? ¿Quién jefa me va a dar permiso? No puede ser. Yo tampoco estoy tan contento con la fecha, pero no todas las veces nos puede tocar una excelente fecha, porque el planeta Tierra es redondo. A alguna sede le toca excelente fecha, a alguna otra sede no tan buena fecha. Entonces, ¿qué pasa? Pase lo que pase, sea lo que sea, aunque cuál sea el resultado, confiar en Dios. Entonces el corazón se fortalece ante la construcción. Esa semana supuestamente ya arrancó la semana pasada la obra. Vi los obreros seculares, fuera del Cristo. Llega esa pared que a la mitad del patio atravesó, obra desde el martes a sábado, 4 días, entre 5 o 4 obreros. Si los hermanos en nuestra iglesia hubieran trabajado en un día, termina hasta allá. 4 días. Un polín entre 2, 3 apenas carga, luego con palma, 1, 2 paladas, luego se sientan en la sombra, luego espera otra vez. Señor mío, yo desde lejos al verlo. Ay, Señor mío. Ay, ¿no se sentirá avergonzados? Los hermanos me dijeron, pastor, en el mundo así viven, así son. Entonces, ya que son asalariados, no son contratistas que el tiempo corto, cuando acaba, entrega un trabajo, te paga, sino asalariados, no les interesa que cuánta hora pasa. Entonces ellos tienen sus maneras de trabajar. Señor mío, durante 4 días y medio días, apenas esa pared, Señor mío. Ese edificio en 1 año hemos terminado, casi terminamos. Nosotros, ¿cómo trabajamos en la iglesia? Nuestro horario, 5:30, hora devocional. 30 minutos de palabra de Dios, 30 minutos de meditación, 6:30 desayuno. A las 7 trabajamos. ¿A qué hora dormimos? A las 12 de la noche. Así trabajamos. Algunos dirán, demasiado, pero sentimos súper bien, sano y fuertes. Muy sano y muy fuertes. Pero ninguno es asalariado. Lo único que recibe un poquito de merienda de vez en cuando. Un poquito de tacos, entonces, poca botana se ponen feliz. Feliz. Al verlo durante 1 semana, ¿cómo trabaja? Señor mío, ¿no se sentirá avergonzado?
Mira, entre 4 y 5, cada hoja de tripla y como si fuera una tonelada de pesos. Cada clavo como tuviera 1 kilogramo del peso. Señor mío, yo dije, esa maquinaria que ha traído 3 días trabajó, miren cuánto ha excavado, poquito. Bueno, gracias a Dios, en cuanto por la renta yo no pago, sino algunos hermanos, ellos pagan, no es mi asunto. Entonces, si con mi propio dinero pagaran, no les dejo así. Entonces, mejor convocar a nivel nacional, hasta internacional, buscar a algún hermano que sabe manejar esa maquinaria, rentar la máquina, nosotros mismos trabajamos. Rápido podríamos excavarlos. ¿Cómo quieren vivir ustedes? El ocio, en la zona de confort. Creo que excelente lugar, ¿no? No, es el lugar donde te corrompe, donde te envenena, te mata. Ya entonces, por último, la iglesia de Efesios se abrió en el tercer viaje misionero de apóstol Pablo. Tiene cualidad, porque que dice, versículo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ya, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son, y los has hallado mentirosos. En algún sentido, los efesios han sido fieles, trabajadores, arduos trabajos, han soportado muy bien. Pero hay una situación, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Sabe que el candelero bíblicamente es el ministerios? Si tú no te arrepientes, yo moveré de ti tu candelero. El ministerio que yo te encargué, voy a pasar a tu vecino. Tú serás excluido. Para los cristianos, para la iglesia del Señor, es miedo realmente y temible que Dios quite de nosotros el candelero. Pero Dios reprende. Bueno, has sido bastante bueno, luchador, trabajador, todo está bien. Has dejado tu primer amor. Aquí por si acaso algunos hermanos que antes de conocer al Cristo se casaron, tuvieron tiempo de noviazgo. En el tiempo de noviazgo, ustedes, ¿qué trato tuvieron? ¿Qué conducta tuvieron con sus esposas, con sus esposos? Un corazón muy bonito, ¿no? Bonito, sincero. Ay, mi amor, poco de sufrimiento. Ay, me siento mal. Ay, quiero ayudar. ¿Y ahora? Aunque su esposa se queja, no le importa. ¿Te duele? ¿Acaso no sabe dónde está la farmacia? Ahí está. Ve y compra medicina. No te quejes. Pero en el tiempo de noviazgo, ¿cómo era? Ay, me duele mi dedito, mi dedito. Un momento, espere, mi amor, corriendo, se va a traer medicamentos. Por poquito de herida le venda y luego demasiado crema. No hace falta, no te duele. ¿Dónde has dejado tu primer amor? En Perú conocí una hermana peruana, descendiente media china peruana, de un aspecto muy, elegante. Era muy buena hermana. Ella me contaba cómo se divorció.
Pastor, mi ex esposo es un famoso constructor de la ciudad de Lima. Usted puede ver en tal avenida, tales departamentos, enormes edificios son obras de él. Él y nosotros éramos colegas de una sola misma universidad. Un día él empezó a perseguirme, día y noche. Me molestaba, te amo, te amo, te amo. Así pasé 1 año, 2 años, yo lo negaba, y luego un día pensé, ¿quién soy yo para ignorar tanto a un muchacho? Que a mí me muestra su interés, me regala cada cumpleaños, cada diferente fecha, algo importante, si un calendario me trae algo. ¿Quién soy yo? Bueno, voy a aceptar. Acepté a ser su novia. Juntos nosotros hemos pasado tiempo universitario muy feliz. Luego hemos casado. Pero después de nuestra titulación, mi esposa empezó a ascenderse del puesto. Era un ingeniero civil, don nadie. Pero empezó a crecer. Luego él creció bastante su posición en la sociedad. Empezó a fijarse a otras chicas. Siempre debe tener cuidado con las secretarias. Con una secretaria bonita, más joven que mi persona. Y se fue. Parece una historia muy común y clásica. Pero mientras tanto que ella a mí me contaba, mi mente empezó a imaginar. Esta hermana cuando era joven, ahora se ve muy elegante. Cuando era joven, realmente era muy delicada. Una joven muy delicada y bonita joven. Luego un muchacho en la universidad. Todos los días le molesta. Por favor, una cita conmigo, un cafecito. 1 año, 2 años ignoraba luego hasta que se avergonzó. ¿Quién soy yo para ignorar tanto a un muchacho? Bueno, veo que no están malos. Buen joven. Bueno, voy a tomar un cafecito. Entonces yo pude sentir cómo el corazón va corrompiéndose. No pudo conservar su corazón. Entre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida, dijo nuestro Dios. Ustedes tratan de guardar bien sus coches, ¿no? Sus camionetas. Mi tablet, mi celular. La Biblia que dice, entre todas las cosas guardadas, guarda a tu corazón, porque de él mana la vida, dice. ¿Cuánta gente en este mundo, a causa de no poder guardar su corazón, entra en un lazo del sufrimiento, de prisión? Horrible situación. ¿Dónde has dejado tu primer amor? Yo antes de casarme con mi esposa, dije, mi esposa se sentía cargada, porque su difunto esposo era ministro de nuestra misión. Ella experimentó la vida de ministra. Luego ya no quiso más. No quiero más tanto trabajo, no quiero más tanta responsabilidad. Pero su difunto esposo, al momento de su fallecimiento, dejó su testamento. Amor, cásate con un ministro. Y luego se fue al Señor. Cásate con un ministro. Entonces ella y se casó conmigo. Antes de casarse se presentó ante el pastor. Para el pastor le dijo, quizás, supongo, quizás, te será bastante difícil. De repente casarse con un pastor de gran responsabilidad de la misión no te va a ser fácil. Bastante te va a ser difícil. Pero cásate. Entonces yo prometí a mi esposa. Mi difunta esposa era luchadora y trabajadora y cocinera de cocineras, jefa de todas las cocineras. Yo dije, a mí no me interesa, no me importa que cocine bien, cocine mal.
Eres buena con ama de casa, hacer el servicio de ama de casa. Solo acompáñame al lado mío. Con eso estaré feliz. Yo le prometí. Luego, de vez en cuando, al momento de regañar a mi esposa, rápido me acuerdo de mi promesa. ¿Qué le dije? ¿Qué promesa hice? No me importa que trabaje bien, trabaje mal. Solo al lado mío acompañarme. Gracias a Dios. Entonces, rápido me acuerdo de mi promesa. Ustedes, cuando apenas conocieron al Cristo, sus corazones eran mucho más sinceros que ahora con el Señor. Sincero, tierno, puros. Has trabajado, has luchado. Yo reconozco tu paciencia, tu lucha, reconozco. Pero tengo contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿Dónde está tu primer amor? Esa hermosa actitud que tú tenías conmigo, era sensible, era sincero. ¿Dónde lo has dejado? Arrepiéntete. Encuentra de dónde se ha caído. Luego, otra vez, retómala. Si no te arrepientes, yo moveré de ti mi candeleros. Es una exhortación del Señor. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que les asedian ahora para no correr ligeramente? ¿Qué es aquel peso que les estorba? ¿Qué es el pecado que les asedia ahora para que no corra ligeramente en esa carrera de la fe? La Biblia nos recomienda: despojémonos de todo peso y el pecado que asedia y corramos con paciencia. Entonces esperemos la gloria de Dios, la manifestación de Dios. Por eso, hermanos, dejen ese pensamiento, el miedo de fracasar. Cuando realmente quiere fracasar, Dios no les dejará fracasar. Ayudará. Por el miedo de fracasar, fracasamos. Pero bueno, pase lo que pase. Si fracaso, que fracase. Confiaré en Dios. Dios no le dejará fracasarse. Lo va a ayudar. Hoy hasta aquí compartimos. Ahora encuentra tu contenido favorito de Jerusalem Radio en Google Podcast. Esta plataforma es gratuita y te permite descargar tu contenido preferido y reproducirlo sin conexión a internet y sin consumir tus datos. Así es, podrás escuchar el contenido en cualquier momento y lugar. Es muy fácil de utilizar. Disfruta del contenido que tenemos disponible para ti. Descárgala ya y llévanos contigo a todas partes. Jerusalem Radio, cada vez más cerca de ti. Jerusalem Radio, siempre contigo, y ahora en Google Podcast. Disponible para iOS y Android.